Ayer en Instagram subí en Stories una frase que la voy a leer y dice: creer que no somos cuando realmente estamos siendo íntegros nos libera del peso de la identidad, y ser nadie íntegramente nos llena de amor universal de manera única. Y en la noche, cuando me encontré con mi marido, me hizo el comentario que había visto esta imagen y esta frase que había subido y que no había entendido nada bonito, nada liberador, todo lo contrario, que según la leía sentía como se le cruzaban las neuronas y sentía como lo que iba entendiendo era horroroso, era nefasto. Y fue muy divertido ese momento porque fue mágico, como una situación como estas nos ayuda a entender la diferencia cuando un ser humano tiene la intención de criticar y cuando el ser humano tiene la intención, o es la intención, de expresarse. Entonces, mi marido, con ese comentario, no tenía la intención de criticarme, ni de defenderse, ni de corregirme, ni de dar por hecho que yo estaba cometiendo un error, y tampoco se posicionó en un error. Esa es la gran diferencia de cuando un ser humano actúa, interpreta, entiende, se comunica, se relaciona desde los pensamientos que siempre nos van a colocar en una posición de defensa, ataque, huida, error o problema. Siempre. Cuando interpretamos desde el pensamiento, nos relacionamos desde bien y mal, desde víctima-agresor, desde problema-correctivo, desde castigo-premio, siempre. Y cuando un ser humano se expresa relacionándose con lo que siente, con lo que su corazón le permite sentir, independientemente de lo desagradable o agradable, la autoexpresión del sentir, del corazón abierto, es realmente Dios en nosotros. Es el amor expresándose a través de nosotros. Lo que pasa es que es un proceso sostener la energía del amor, la pureza del sentir, la apertura a lo nuevo, sostenida por la perfección y el fluir de la vida. Entonces, ese momento fue mágico porque él se expresó, puso palabras a lo que sentía, y yo estaba sintiendo al escucharle, me estaba sintiendo a mí, a él, a la vida. Estaba incluyendo las diferencias, las emociones, las interpretaciones dentro de la perfección de la vida. Entonces, un momento divertido. Es fácil cuando las dos partes o todas las partes implicadas nos comunicamos y nos relacionamos desde la apertura de corazón, desde la expresión del sentir, que incluye
las diferencias y la razón, los pensamientos humanos, la interpretación humana. Es más complicado cuando solo una de las partes sostiene la relación con el mundo, con los demás, consigo mismo, con los pensamientos, desde esa apertura de corazón. Porque ahí en esa posición, cuando una de las partes sostiene el amor y el resto no, igualmente hay escenarios dolorosos de muchísimos juicios, de muchísima separación, soluciones desventajosas, desequilibradas, indignas, retorcidas, perversas, castigadoras, exclusivas. O por el contrario, soluciones que nos apagan las ganas de vivir, la alegría de la vida, la autoconexión con el amor, las ganas del poder creador, creativo en nosotros. Y cuando todas las partes se comunican y se relacionan desde los pensamientos y la razón, entonces todo parece normal. Pero por dentro hay una guerra interior que disimulamos, ocultamos, negamos. Y hacer esta negación con nosotros mismos genera mucha más distorsión en todo el mundo, en la humanidad entera. Entonces, volviendo a la frase que escribí y compartí en stories, en una historia de Instagram ayer, yo me abrí a la conversación con mi marido y la risa realmente no era ni una burla, ni eran nervios, era la alegría de incluir tanto su perspectiva como la mía y como la de el momento, el contexto. Y entonces le pregunté, ¿me podrías hacer alguna pregunta que no solamente te sirva a ti para entender mi punto de vista, desde dónde he escrito esa frase, y además que en esa pregunta te incluyas a ti, confiando que lo que vamos a descubrir juntos con esa pregunta es que tanto tu punto de vista como el mío son válidos, son importantes, sencillamente son diferentes. Y la pregunta que me hizo, voy a volver a leer la frase que escribí en la historia de ayer en Instagram. Creer que no somos cuando realmente estamos siendo íntegros nos libera del peso de la identidad. Y ser nadie íntegramente nos llena de amor universal de manera única. Y su pregunta para aclarar qué era lo que estaba expresando fue, ¿qué es lo que no somos? Y mi respuesta fue la identidad que creemos ser. Porque además de ser esta identidad, en mi caso, Giselle Miranda Salas, es la persona, la personalidad, la identidad. Además de ser Giselle Miranda Salas, soy el ser. Soy el alma, la pureza de mi alma, la vida eterna de mi espíritu y la conexión directa con la vida que me ha creado, incluso en esta forma física humana llamada Giselle. Y así estamos todos. Cuando los seres humanos hemos vivido atrapados en la identidad
durante tantos siglos creyendo, convencidos de que la personalidad y los pensamientos humanos es el verdadero ser, cuando sencillamente es solo una parte del ser que somos. Entonces, el lenguaje del alma, el lenguaje del silencio puro interior, del espíritu, de la vida eterna, de la fuente de vida o de Dios, como le queramos llamar, no nos toca el corazón. Es como si nos golpeara la cabeza. Entonces, sencillamente es cuando escuchamos en la frase no somos, creer que no somos, cuando realmente estamos siendo íntegros. En nuestra sociedad y en el mundo hemos estado relacionando no ser, cuando un ser humano cae en una adicción, en una enfermedad, en una locura, en un estado de inconsciencia alterado, distorsionado, donde ya no puede asumir, responsabilizarse de lo que dice, de lo que hace, ni de quién es, ni siquiera a través de esa personalidad. Personas que han caído en alguna adicción y han perdido su familia, su hogar, su trabajo, todo, y han caído en un desamor tremendo. Sensación de estar perdidos y de rodar por el mundo sin hogar, viviendo en medio del peligro, generando peligro. Entonces, eso para la mayoría de nosotros puede parecer que es lo único, el único escenario de llegar a no ser. Pero cuando no somos y estamos siendo íntegros, hay otro escenario y es, por ejemplo, imaginémonos una secretaria que cumple con su trabajo, que es responsable, que se implica en la empresa o en sus obligaciones del día a día como si fuera la dueña de la empresa, pero es una empleada más. Y de repente, si el dueño de la empresa se mete en un lío o en algo corrupto y por lo que sea, el dueño de empresa es, pierde su libertad, va a la cárcel o tiene que pagar una multa o sale en los periódicos y esta secretaria se ve envuelta en eso que no sabía, de repente esa persona que vivía íntegramente, convencida de ser solo una secretaria y con una identidad, según su documento de identidad, de repente se ve juzgada por todo su entorno, incluso por su familia, por su pareja, por sus vecinos, por sus compañeros, por la sociedad. De repente, en ese escenario, esa persona llega a sentirse nadie, pero sabe que ha estado viviendo íntegramente desde su personalidad. Y esa crisis existencial que puede vivir esa persona, en donde de repente las circunstancias le llevan a morir desde esa identidad, es decir, que muere el ego porque ya no es esa secretaria o ya no es esa persona honrada que todos la ven como persona honrada. Esa persona sigue siendo honrada, pero el entorno lo percibe como lo contrario. A eso me refería con no ser. Cuando creer que no somos, cuando realmente estamos siendo íntegros, son esos escenarios que todos los seres humanos, si no los hemos vivido en primera persona, hemos sido testigos de que otras personas lo han vivido o familiares lo han vivido, y cuando experimentamos eso por un accidente, una enfermedad, una agresión, una traición, una invasión, una catástrofe,
sea lo que sea, de repente es una sensación de haber perdido todo lo material y toda la identidad, pero no hemos perdido la vida ni la conexión con la vida. En esos momentos de vacío existencial, si nosotros somos íntegros y sabemos, y somos los únicos que sabemos la integridad que hemos estado sosteniendo y siendo, en ese momento es cuando se nos abre el corazón a un amor mayor y es cuando la vida eterna, la fuente de vida, nos habita y nos transforma en el ser esencial que somos. Empezamos a recordar quiénes somos realmente y desde ese recordar quiénes somos, la personalidad se integra y se empieza a experimentar una nueva unidad entre la personalidad y el verdadero ser que somos. Entendiendo esto, voy a volverlo a leer. Creer que no somos cuando realmente estamos siendo íntegros nos libera del peso de la identidad. Y ser nadie íntegramente nos llena de amor universal de manera única. Cuando estamos ahí viviendo procesos aparentemente imposibles de solucionar, y es verdad, hay algunos procesos por los que pasamos todos los seres humanos que son imposibles de solucionar por el ser humano, pero son posibles para la vida, para el universo, para el equilibrio de la vida, para la perfección de la vida a través de nosotros. Ese proceso nos lleva a vivir y ser el verdadero milagro de la vida, a vivir y ser la expresión de Dios. Esa es la gracia de ser humanos. Esa es la verdadera alegría de la vida. Pero ¿cómo serlo? Preguntarnos cómo serlo nos aleja del ser. Preguntarnos cuál es la verdad que se oculta más allá de mi dolor me permite abrir mi corazón para que la conciencia más elevada se despierte en mí y entienda mi propia forma, mi propia vida desde lo más sagrado. Es ver mi experiencia humana, mi forma humana, desde los ojos o la visión de la divinidad. Es ver a través de la perfección de la vida mi propia forma humana limitada. Es algo que no se puede entender ni aceptar solo con palabras a manera de teoría. Lo podemos aceptar cuando la palabra es la acción de mi propia experiencia de vida. Y además practicándola constantemente. Porque hay un miedo muy profundo, incrustado en el pensamiento humano, que rechaza la divinidad que somos en esencia todos. Y lucha, la mente humana lucha, se resiste a ser la divinidad en nosotros. La mente humana lucha para seguir convenciéndonos de que somos solo una personalidad que nace y muere. La divinidad, el ser divino,
Dios en nosotros nace y se transforma constantemente en nosotros. Este es uno de los procesos del autodespertar que celebro todos los días de mi vida, incluso cuando estoy en proceso de entender lo que parece imposible de entender. Cualquier intento de dolor o molestia es una oportunidad para verlo a través de la pureza del alma, a través de la perfección de la vida, y no solo desde nuestra visión humana o desde la razón humana. Y es una de las prioridades que vamos a encontrar en la nueva web. Es uno de los propósitos de las herramientas y el camino de autoconciencia, que en mi caso he venido practicando a través de Cuarentena de Liberación. Yo soy la voz del alma y esta tercera herramienta o web escuela que está a punto de nacer. Hasta la próxima semana.